Esa tarde estaba en mis asuntos, puliendo sin entusiasmo los pasillos llenos de viejos botes de fertilizante cuando el centro de despacho de la colonia me contactó. Wes. La voz crepitó. ¿Podrías entregar algunas bolsas de tierra fresca al invernadero junto al Eastern Orchard Dome? Asentí distraídamente, aunque sabía que no podían verme por el comunicador. Seguro que no tenía nada más en la agenda desde que me jubilé a los 52. Mis días parecían una serie de proyectos a medias y largas horas sin rumbo. Solía pensar que el silencio me curaría, pero demasiado silencio puede ser una maldición. Así fue como terminé en la colonia en la media luna verde de Ganim. Habían construido estos biodomos para jubilados que querían un lugar parecido a la tierra para vivir días más sencillos, sin el estrés de la gran ciudad ni fábricas orbitando, solo una comunidad discreta, un clima templado y algunos servicios generales. Había venido con la intención de cuidar mi propio huerto de pimientos. Mi difunta esposa Tilda me había bromeado una vez diciendo que siempre disfruté más persuadiendo a las plántulas para que brotaran que con mi trabajo mecánico bien pagado. No se equivocaba, pero después de que falleció, supongo que olvidé cómo cultivar algo que importara. El día era cálido. El sol artificial de la cúpula se filtraba a través de los paneles translúcidos que había sobre mi cabeza mientras rodaba la cartulina con bolsas de tierra por los senderos. Reconocí la ruta hacia ese invernadero en el extremo más alejado del huerto. La gente de la zona lo llamaba el invernadero alienígena. Se rumoreaba que la cuidadora de adentro era una mujer alienígena. Piel morada suave. Cabello del color de la cáscara de mandarina. Todos decían que vendía plantas antiestrés, pero que rara vez dejaba que nadie entrara en sus dominios. Normalmente los obligaba a recoger sus macetas y plántulas afuera. Las pasaba por una puerta y desaparecían. Así que llevé la tierra a la entrada principal del invernadero. Curiosamente, ni siquiera parecía cerrada. Grandes paredes de vidrio. Una puerta corredera que presumiblemente tenía algún mecanismo de anulación. Apilé las bolsas junto al umbral. Me sacudí las manos pensando que el timbre. No esperaba ningún contacto cara a cara, pero casi al instante oí movimiento tras el cristal tintado. Una silueta alta y esbelta. Y entonces la puerta se abrió. «Hola», dijo con una voz que sonaba a la vez cuidadosa y melódica. De cerca, era realmente extraña e impresionante. Su piel tenía ese suave tono lila con tenues pecas cerca de las mejillas. Su cabello ondeaba de un naranja brillante, trenzado a los lados con delicadas flores tejidas. Nunca la había visto de cerca. Había algo tranquilo y seguro en su expresión que me hizo buscar un saludo cortés. «Hola, la tierra está aquí. Lo conseguí. Puedo dejarlo aquí». La gente dijo que normalmente preferirías no tener gente dentro. Inclinó la cabeza. Sus ojos brillantes se dirigieron rápidamente hacia el carrito lleno. «Trajiste más de lo habitual. ¿La colonia pidió extra para las expansiones de invierno?» Su acento era sutil. Las palabras, casi líricas, me miraban así. Dije encogiéndome de hombros. «¿Quieres que los deje y me vaya?» Hizo una pausa como si estuviera decidiendo algo y luego asintió con la cabeza. «Interior, entra. Me gustaría que las bolsas las coloques al fondo si no te importa o tienes que ir a otro sitio». Casi me río. «Eres mi última llamada del día. Y no tengo grandes planes. Seguro que las llevaré dentro». Entré. Pasando con cuidado junto a su esbelta figura, la puerta se cerró con un siseo tras nosotros, envolviéndome en el aire más rico y cálido. Lo había sentido en siglos. Olía a tierra mojada y a vegetación floreciente. Había un zumbido subyacente, como música tranquila, pero las notas parecían provenir de las propias plantas. Había oído hablar de la frecuencia de las plantas. La tecnología se usaba para la relajación, pero nunca la había experimentado tan íntimamente. Mis hombros se suavizaron sin siquiera intentarlo. Su invernadero era hipnótico. Filas y filas de estanterías de cristal llenas de flora exótica en todos los tonos de verde.
algunas ni siquiera con el color de la tierra. Cuadros colgantes. Enredaderas enrolladas en estantes superiores. Unas cuantas macetas anchas sostenían árboles en miniatura, algunos con delicadas formas de bonsái, pero a diferencia de todo lo de la tierra, tenían una corteza esponjosa y venas luminosas que latían. Con suavidad, saqué una bolsa del carrito y la coloqué con cuidado junto a una maceta. Ella señaló al otro lado del invernadero, indicando una esquina cerca de un gran macizo de arbustos de hojas moradas. Me acerqué mientras dejaba la segunda bolsa. Miré una hilera de árboles parecidos a bonsáis, con troncos retorcidos y raíces carnosas que sobresalían a medias de la tierra. Estaban podados meticulosamente, formando hermosas esculturas vivientes. Ella me observó fijamente. Son de mi mundo natal. Los mantengo pequeños para que se adapten a nuestra limitada proporción de oxígeno. Bonsáis, dije en voz baja, o al menos eso es lo que me recuerda a mi esposa que solía tener bonsáis. Veo que das forma a las raíces hacia afuera para una mejor circulación del aire. Su mirada se calentó. Eres la primera persona que miró las raíces, no solo las flores. La mayoría solo mira las flores y luego pide una maceta de lo que sea que reduzca los dolores de cabeza. Tocó una hoja suavemente. Las raíces te dicen más que los pétalos. Si son fuertes, la planta prospera. Me quedé allí parado sin saber cómo responder. Con una media sonrisa en mi rostro. Bueno, lo hice un poco. De la jardinería en mi época. Supongo. Noté estos detalles cuando colocaron todas las bolsas de tierra. Esperaba que me acompañara a la salida. En cambio, me acompañó a una mesa cerca del invernadero. Señaló un taburete y me di cuenta de que tenía un pequeño espacio de trabajo con tierra TRS, algunos sensores portátiles y dispositivos. ¿Quieres un poco de agua?, preguntó. Guardo una foto aquí, aunque está un poco impregnada de minerales locales. Quizás te dé un sabor extraño. Está bien, no soy exigente, respondí. La sequedad en mi garganta debió ser obvia. Tal vez simplemente estaba abrumada por el espacio. Me sirvió una taza de arcilla y di un sorbo, saboreando un suave dulzor. La tensión en la parte baja de mi espalda, siempre presente por antiguas lesiones mecánicas, pareció desvanecerse un poco. Me presenté. Le expliqué que era mecánica de tierra y que había venido aquí para jubilarse anticipadamente. Asintió levemente y dijo que se llamaba Ahora. No tenía apellido, solo Ahora, y eso fue todo. Finalmente, me despedí. Me saludó cortésmente con la mano mientras regresaba al huerto. Estaba tan tranquilo, dentro de ese invernadero, pero no con la tranquilidad solitaria, sino más bien acogedor. Me di cuenta de que quería volver, aunque no entendía por qué. Quizás era el aire, su amable presencia o la forma en que todo el lugar parecía casi vivo. Al día siguiente me encontré rebuscando en mi pequeño huerto de pimientos, recogiendo una bolsita de semillas. Eran de la segunda cosecha. Había cultivado unos que habían salido especialmente dulces y picantes. Mi esposa solía bromear diciendo que regalaba demasiados pimientos, como si intentara convertir todo el vecindario en un chili. Después de que Tilda falleciera, dejé que la mayoría de sus flores se marchitaran, pero por alguna razón, los pimientos me mantuvieron en pie ese día. Decidí ver si Ayora querría algo. Había mencionado que su tierra local necesitaba mucha tierra. Ni siquiera tenía excusa para aparecer. No estaba de turno ni nada, así que caminé torpemente por el huerto con las semillas en el bolsillo de mi abrigo, diciéndome que solo vería si podía usarlas. Lo único que sabía era que podría cerrarme la puerta en la cara, pero al acercarme a la puerta del invernadero, se abrió antes de que siquiera presionara el timbre. Ella se quedó allí con una expresión ligeramente divertida. Pensé que podrías volver. Dijo eso, me hizo tartamudear. Oh, ¿interrumpo algo? Negó con la cabeza. Solo estaba organizando nuevas plántulas. Una suave ola de aire cálido me envolvió de nuevo. Intenté no mirarla. Su cabello naranja estaba recogido en un moño parcial,
dejando mechones sueltos que enmarcaban sus pómulos morados. Su invernadero era tan exuberante como el día anterior, pero ahora un sistema de riego suave no lo alcanzaba, dándole a todo el espacio un brillo húmedo. Saqué la pequeña bolsa de semillas de pimienta. Si quieres probarlas, podrían adaptarse bien a tu entorno. O sea, si tienes espacio. Tomó la bolsa con sus delgados dedos, la abrió con cuidado y miró las semillas como si fueran cosas preciosas y picantes. Murmuró: a menudo necesito tierra suave, o eso solía decir mi madre en casa. Solté una risita. Nunca había oído esa frase, pero me gusta. Señalé una jardinera abierta. Tal vez si quieres. Puedo enseñarte cómo suelo plantarlas, aunque probablemente seas más experta. Hizo un gesto amable. Me encantaría aprender tu método. A veces, el enfoque más simple puede ser el mejor. Así que nos agachamos una al lado de la otra. La humedad hacía que mis viejas articulaciones protestaran un poco, pero no me importó. Colocábamos las semillas con cuidado en hileras ordenadas, llenándolas con esa tierra especial y suave que había formulado. Charlamos en pequeños fragmentos. Me preguntó por el té de la tierra. Le dije que tenía algunas hojas de té viejas de mi planeta natal que habían sido las favoritas de mi esposa. Aunque las reservas se estaban agotando, me preguntó si podía prepararlo para ella alguna vez. Le mostraré el ritual que encontré. Sonriendo. Nunca le había enseñado a nadie ese proceso desde que Tilda se fue. Pero con la silenciosa petición de Ayora, me pareció natural decir que sí cuando terminamos. Me sequé el sudor de la frente. El invernadero podría haber sido el paraíso para las plantas, pero para mí hacía calor. Ayora me ofreció un poco de sombra corriendo una media cortina sobre el cristal del techo. Luego me dio un pequeño plato de una infusión de hierbas que tenía un ligero sabor cítrico que me hacía cosquillear los labios. Era refrescante, y una vez más, sentí esa sutil sensación de calma recorriendo mis extremidades. Me di cuenta de que no me había sentido tan a gusto en mucho tiempo. Señaló un grupo de troncos altos y esbeltos, cada uno con pequeñas hojas dentadas. ¿Te gustaría ayudarme a podarlos? Estaba a punto de empezar. Parpadeé. Claro. Nunca he podado un árbol que filtra el oxígeno, pero haré lo mejor que pueda. Su risa fue suave. Te mostraré cómo empezar podando las hojas inferiores. Fomenta el crecimiento ascendente. Tomé las pequeñas tijeras que me ofreció y durante la siguiente media hora nos movimos cuidadosamente de tronco en tronco, dándoles forma de arcos simétricos. Me contó cómo estas plantas reequilibraban el dióxido de carbono en un radio, purificando la atmósfera del invernadero en sinergia con los filtros normales de la colonia. Me sentí intrigado al hacerle una pregunta tras otra y ella parecía estar suplicando. Necesitaba hablar de ello y me di cuenta por primera vez en mucho tiempo de que mi mente estaba completamente despierta, curiosa, ocupada, no de esa rancia existencia a medias en la que había estado viviendo. En un momento, vi una vieja foto sobre una estación de trabajo. Mostraba a Ahora, quizás unos años más joven, de pie entre un grupo de niños con la misma piel morada, aunque algunos tenían colores de pelo diferentes. Debió haberme pillado mirándola porque se quedó en silencio, tensándose un poco. ¿Familia?, pregunté suavemente, dejando a un lado las tijeras. Bajó la mirada. Grupo escolar, de vuelta a mi mundo natal. Luego, como para cambiar de tema, señaló el árbol que estaba podando. Estás haciendo un progreso excelente. Entendí la indirecta y no insistí más, pero la imagen se me quedó grabada. Se veía tan feliz en esa foto. Un momento después, me preguntó sobre las rosas terrestres y le conté cómo mi esposa solía convencerlas para que florecieran en todos los colores posibles. El rostro de Ayora se puso pensativo. ¿Continuaste con su jardín de rosas después de que pasara la pregunta? Casi me hace tropezar con las tijeras. No, las dejé morir. Honestamente, supongo que no podría soportarlo. Ya no los cuidaba. Estudió mi expresión. Lo siento por esa pérdida. Quizás es hora de que empieces a cultivar cosas de nuevo.
Tragué saliva con fuerza por un momento. El invernadero se sentía demasiado cálido. Me sequé la frente sin saber cómo responder. Finalmente, grazné. Quizás así que en los días siguientes me encontré volviendo a su invernadero cada vez con más frecuencia. A veces con el pretexto de entregar nuevos suministros o revisar las semillas de pimiento. A veces con una nueva tanda de té de la tierra. A veces no tenía excusa alguna. Cada vez que me daba la bienvenida, me guiaba más allá del umbral hacia ese rincón de vida vibrante. Hacíamos bromas rápidas. Se burlaba de mí por cómo siempre llevaba esa misma chaqueta vieja y polvorienta. Yo me burlaba de ella por su enorme bonsái alienígena que parecía necesitar una poda interminable. Poco a poco nos abrimos. Nunca fue forzado, se sintió tan natural como plantar semillas. Encontramos pequeños momentos de risas compartidas. Le enseñé a preparar té. La forma en que Tilda lo hacía lentamente, dejando que el vapor se arremolinara. Ayora dijo que el sabor le recordaba a ciertas flores de su hogar. A cambio, ella me enseñó a reubicar con cuidado los árboles jóvenes que filtraban el oxígeno para que se anclaran en la tierra nueva. Tenía un don para ello, casi podía sentir el pulso de la planta. Mi experiencia mecánica, extrañamente, me ayudó a ver dónde encajarían mejor las raíces. Sonreía con genuina alegría cada vez que lográbamos trasplantar una con cuidado. Luego llegó la tormenta. El sistema meteorológico de la colonia predijo un sistema severo que se arremolinaba en el cielo de la región. En un día normal, solo habría un poco de viento fuerte dentro del domo. Una pequeña molestia, pero aparentemente algo en la atmósfera exterior estaba desequilibrado, enviando fuertes ráfagas a la zona del huerto. Temprano esa mañana, estaba en mi pequeño jardín, cuidando mis pimientos, cuando un aviso de emergencia apareció en mi dispositivo de comunicación. Vientos fuertes. Asegurar la infraestructura externa. Posible tensión estructural en las secciones del domo. Mi primer pensamiento fue el invernadero de Ayora. Me había dicho que la estructura era parcialmente autosuficiente, pero una gran tormenta podría dañarla. Subí a una lanzadera de carga que se dirigía al huerto. Ignorando el comentario del piloto sobre que se suponía que debíamos quedarnos dentro, solo tenía que ver cómo estaba. A mi edad, uno pensaría que sería más cauteloso, pero la preocupación me aceleró el corazón. Cuando llegué, encontré a Ayora corriendo de un lado a otro intentando reforzar las contraventanas del invernadero con soportes retráctiles. El viento afuera rugía haciendo vibrar el cristal. Podía ver polvo arremolinado y ramas sueltas. Estaba conectando un dispositivo a las ventanas. Su rostro tenso. ¿Qué puedo hacer? Llamé. Por encima de la ráfaga aullante, ella miró hacia atrás con alivio. Cruzando sus rasgos, ayúdame a apuntalar los cimientos de las macetas grandes. No podemos dejar que se caigan. Si lo hacen, el impacto podría agrietar el suelo del invernadero. Me lanzó un kit de herramientas extra. Trabajamos codo con codo gritando instrucciones a través del viento aullante. Clavé estacas nuevas alrededor de las macetas más grandes y las fijé en su lugar con una cuerda que se enganchaba a la rejilla del suelo del invernadero. Corrió de esquina a esquina ajustando las rejillas de ventilación, bajando ciertas rejillas superiores para no se despegaron. Incluso me pidió ayuda. Reubicamos las plantas más pequeñas en un pasillo más resguardado. Era un caos húmedo. Un caos arremolinado. En un momento dado, el sello de una ventana amenazó con ceder. El viento abrió un pequeño hueco y una ráfaga atravesó las hojas dispersas. Ayora luchó por cerrar el sello. Su cabello se azotaba alrededor de su cara. Me abalancé para sujetarlo. Presionamos con todas mis fuerzas. Aplicamos adhesivo Quick Bond alrededor del perímetro. Los ojos se entrecerraron con una determinación feroz. Finalmente, pegó y exhalamos. En una hora, lo peor del viento amainó. Ambos nos quedamos jadeando. Los brazos estaban cubiertos de tierra. El invernadero había recibido una paliza. Las hojas estaban esparcidas por todas partes.
Algunos estantes se habían caído, pero la estructura seguía en pie. Las macetas estaban intactas. Los bonsáis especiales estaban a salvo. Logramos salvar hasta la última planta. Me hundí en un taburete bajo. Me dolían los hombros por el esfuerzo, pero una sonrisa me iluminó la cara. Bueno, dije. El pecho seguía agitado. Esa es la mayor descarga de adrenalina que he tenido en mucho tiempo. Ayora soltó una risa temblorosa. Yo también, pero lo logramos. Observamos el desastre. El lugar parecía medio destruido. Montones de escombros. Unas cuantas ollas rotas, pero el núcleo se mantenía estable. El silencio, después de la tormenta, fue casi reverente. Respiró hondo y se giró hacia mí. Su piel morada brillaba de sudor por primera vez. Me di cuenta de que no solo se veía hermosa, sino vibrante como una extensión viviente de la vegetación. Gracias, dijo en voz baja. No creo que hubiera podido hacerlo sola, no a tiempo. Mi corazón se aceleró ante la sinceridad en su voz. Me alegro de que estés bien. Que todo esté bien. Caminó hacia un banco destartalado cerca de la esquina. El banco había sobrevivido al viento, aunque estaba cubierto de hojas sueltas. Se las quitó, se sentó y palmeó el lugar junto a ella. Me senté en el banco que crujió bajo nuestro peso combinado. Soltamos exhalaciones simultáneas y luego nos reímos de esa perfecta unión fuera de la cúpula. El cielo comenzó a iluminarse, una señal de que el sistema de tormentas estaba menguando después de un largo momento. Ella habló de dónde vengo. Las tormentas son más fuertes que esto. Aprendemos a adaptarnos a anclarlo todo, pero aquí hago la mayoría de las cosas sola. La gente solo viene por las plantas, nunca se quedan para ayudar o para... Ella se apagó. Asentí con las manos apoyadas en las rodillas. Conozco la sensación de estar sola. Quiero decir, después de que Tilda murió, simplemente me volví hacia adentro. Dejé la tierra, vine aquí pensando que encontraría paz, pero sobre todo encontré vacío. Entonces me diste una razón para hacer algo de nuevo. Ayuda con las cosas de las plantas. Arregla las ventanas de tu invernadero. Sus labios se curvaron hacia arriba en una lenta y tierna expresión. No fui solo yo. Sabes que te trajiste aquí. Podrías haber ignorado tu calma o haberte escondido en casa de la tormenta. Me encogí de hombros. Supongo que me ayudaste a recordar. Todavía puedo preocuparme por las cosas. Todavía puedo sentirme viva. Supongo que ella se giró. Tomó mi mano en la suya. Sus dedos estaban cálidos, incluso más cálidos de lo habitual por todo el trabajo frenético. No eres la única que redescubre la vida. Me fui de casa por razones de las que no hablo a menudo, pero algo en este invernadero, sobre concentrarse en cada semilla, me dio un propósito. Ella dudó. Entonces llegaste y sentí que ya no estaba sola aquí. Mi corazón latía con fuerza. Me di cuenta de que no había estado tan cerca de alguien desde Tilda y estaba ansiosa e inesperadamente feliz. Ahora, dije con una voz más suave de lo que nunca la había escuchado. No quiero huir de eso. Sé que apenas nos conocemos, pero hay algo en ti. Me devolviste la vida a algo en mí y no quiero dejarlo atrás. Estoy cansada de irme. Me miró con dulzura en sus ojos brillantes. Nunca solo estabas entregando tierra, ¿verdad? Solté una risita de rí. Aparentemente no. Al segundo siguiente, me incliné. No fue un beso dramático como un fuego artificial, sino un encuentro tranquilo y tierno de labios tan sutil que casi me lo pierdo. Ella dejó exhalé un pequeño suspiro contra mí. El invernadero es aire calentándose a nuestro alrededor. Duró solo un momento antes de que rompiéramos el silencio. US Electric. Ninguno de los dos necesitó palabras elegantes. El alivio, la cercanía, decía, basta. Después de la tormenta, fue un momento ajetreado. Limpiamos el invernadero, uno al lado del otro, trasplantamos lo que se había caído. Reanudamos con cuidado las macetas de bonsái que habían deslizado la colonia.
La encargada del huerto vino impresionada al ver que habíamos sobrevivido con daños mínimos. Nos felicitó y luego me dio un codazo con una sonrisa pícara que me hizo sentir como una adolescente sorprendida de la mano. Supongo que no fuimos tan sutiles como pensábamos. En las semanas siguientes, Ayora sugirió que trasladara mis plantas de pimiento a una sección designada de su invernadero para que pudiéramos cuidarlas juntas. Dijo que sentí una punzada de emoción y nerviosismo al compartir un invernadero, dejando que mis amados pimientos fueran parte de su dominio. De alguna manera, se sentía más íntimo que cualquier otra cosa. Pero acepté. Las arranqué con cuidado de mi pequeño huerto y las llevé una a una. El huerto a su casa. Me ayudó a colocarlas en el rincón perfecto. Luz solar parcial cerca de un regulador de humedad. Pasamos horas ajustando el pH de la tierra, mezclando fertilizante nuevo, revisando cada raíz en busca de daños. Nunca me había dado cuenta de la alegría que podía encontrar simplemente alineando a Pepper Rose. También me mostró un rincón secreto del invernadero, un pequeño círculo de arbustos en flor que emitían suaves vibraciones como de cuna. Cuando me acerqué a ellos por primera vez, sentí un agradable zumbido en la piel, como estar cerca de una guitarra suavemente afinada. Calman la mente. Explicó que a los jóvenes colonos les encantan cuando se sienten ansiosos. Por eso la gente viene a mí en busca de plantas antiestrés, pero rara vez los dejo entrar. Así que nunca ven el resto de lo que hay aquí. Me rasqué la barbilla. Tal vez podrías abrirte. Más gente podría apreciarlo. Un destello de vacilación cruzó su expresión. Trazó el borde de una hoja. Me gustaría. Tal vez, pero mucha gente solo quiere soluciones rápidas. Solo quieren una solución en maceta. No quieren invertir en, o aprenden, quieren alivio inmediato, no crecimiento real. Es justo, lo admití, pero tal vez. Podemos encontrar a algunos a quienes sí les importe. Podemos enseñarles a cultivar su propia calma. Eso podría ser poderoso. Para algunas personas, me miró con esa cálida media sonrisa. Parece que te estás ofreciendo como voluntaria para codirigir este lugar conmigo. Mi pulso se aceleró ante la sugerencia. Supongo que sí. Si es así, si quieres eso, me sentiré honrado. Su cabello naranja brillaba bajo la luz del invernadero. Entonces hagámoslo. Esa se convirtió en nuestra nueva rutina por las mañanas. Abríamos el invernadero para un puñado de colonos que realmente querían aprender. Les enseñamos a cuidar las plántulas, revisar las condiciones del suelo, medir el uso del agua. Algunas personas mayores pasaban. Tenían curiosidad por saber si teníamos nuevas hierbas ansiolíticas. Les complacíamos, pero solo después de que las hubiéramos ayudado a podar algunas vides. Les explicamos el concepto de construir una relación con las plantas, no solo tomar una solución rápida. Algunos no estaban seguros, pero los que se quedaron descubrieron una silenciosa satisfacción al persuadir suavemente a Niu. Vida de la tierra. Terminamos organizando pequeños talleres para que la gente plantara y cosechara. Yo ponía mis semillas de pimiento, enseñándoles a cultivar variedades dulces y picantes. Ahora les enseñó a escuchar el zumbido casi silencioso de las frecuencias de las plantas de los invernaderos, algo que les ayudaba a calmar sus mentes aceleradas. Vi a un hombre mayor, de unos 70 años, salir fácilmente del invernadero con lágrimas en los ojos, diciendo que no se había sentido tan tranquilo en décadas. Otra colona adolescente se me acercó tímidamente y me preguntó si los pimientos podrían ayudar con el estrés de su padre. Terminamos enviándola a casa con una plantita de pimiento e instrucciones para el riego diario. Se sintió extrañamente bien ver cómo nuestro conocimiento y las plantas generaron cambios reales en las personas. No fingiré que todo se volvió mágico de la noche a la mañana. Algunos todavía querían una compra rápida. Dame una maceta que cure las migrañas. Los redirigimos cortésmente, a menudo perdiendo esa venta. Pero los que se quedaron y escucharon encontraron algo significativo, y nosotros también. Una tarde,
Ayora trasladó mi pimiento roce a una mesa más grande cerca de la entrada del invernadero. Me quedé detrás de ella, con los brazos cruzados, curioso por el lugar privilegiado. Bromeé. ¿No son tus elegantes árboles de oxígeno más importantes? Oye, ella bromeó. Tus pimientos son elegantes por sí mismos. Además, me enseñaste que darles la exposición adecuada desde temprano los ayuda a florecer. Hagamos eso también con los colonos. Déjalos ver algo fácil de cultivar. Déjalos saborear el éxito rápidamente para que estén más dispuestos a seguir aprendiendo. Se giró. Metió un dedo en el cuello de mi chaqueta. Además, estos pimientos significan mucho para ti. Los quiero cerca, más cerca de mí. Su voz bajó un poco. Compartimos un momento suave. El invernadero estaba en silencio, excepto por ese zumbido distante de las plantas. A veces, su franqueza me robaba el aliento, en el buen sentido. Esa noche, al cerrar, sentí un suave dolor en el pecho, no más tristeza, como el dolor de un músculo que finalmente se usa de nuevo. Mi corazón, supongo. Vislumbré esa vieja foto en su mesa de trabajo, la de los niños alienígenas, aunque todavía la conservaba. Nunca me lo explicó realmente. Esta vez me sentí lo suficientemente valiente como para preguntarles a esos niños si los extrañas. Su expresión se atenuó. Tocó el borde de la foto. Formaban parte de un proyecto de educación sobre la naturaleza en mi mundo natal. Muchos de ellos eran huérfanos. Les enseñaría a cultivar especies locales. Creamos pequeños huertos en las azoteas de su ciudad para que pudieran conectar con la tierra. Ella tragó saliva. Me fui cuando el clima político empeoró. Algunas fuerzas decidieron que era un desperdicio de recursos en los que deberíamos centrarnos. Productividad bruta, no intangible. Beneficios emocionales. Me sentí impotente, así que vine aquí en silencio y construí el mío. Invernadero. ¿Alguna vez volviste? Pregunté en voz baja. No, tenía miedo. Miedo de ver todo deshecho. Pero ver cómo compartes tus pimientos, cómo estás dispuesta a mostrarle a la gente las pequeñas alegrías, me hace preguntarme si me rendí demasiado pronto. Dio el GED en la foto. Un momento más y luego. Déjalo por ahora. Quiero centrarme en este invernadero, en esta gente, en nosotros. Puse una mano suavemente sobre la suya. Entonces hagámoslo. Seguimos construyendo cada día. Más colonos encontraron el camino hacia nosotros. Algunos curiosos, otros agotados del trabajo. El invernadero se convirtió en un pequeño refugio. La gente intercambiaba conocimiento, semillas, historias. Mis pimientos florecieron más allá de cualquier rendimiento que había visto antes. Los árboles de oxígeno de Ayora crecieron. Copas más grandes, como si se alimentaran de la energía positiva que se arremolinaba entre ellas. Y en medio de todo, Ayora y yo nos encontramos caminando por esa delicada línea entre el afecto recién descubierto y las viejas cicatrices. Lo tomamos con calma. A veces, al pasar, me rozaba el brazo con los dedos o me dejaba pequeñas notas para que revisara ciertas macetas. Le llevaba una nueva mezcla de té de la tierra cada mañana. Nuestra cercanía nunca fue forzada, simplemente encajaba como dos enredaderas. Un día, estaba arrodillado para comprobar la humedad de la tierra cuando su voz se oyó detrás de mí. Wes, hay un grupo de colonos jóvenes afuera de la escuela técnica. Quieren aprender sobre prácticas sostenibles de invernadero, pero me gustaría que les mostraras. Tu método. Hizo una pausa, sus ojos brillaban de ánimo. Creo que necesitan saber de ti que no se trata de velocidad ni tecnología, se trata de cuidado. Asentí, poniéndome de pie con un gruñido. Claro, si crees que no se aburrirán, confía en mí. Murmuró, nadie se aburre cuando se habla de pimientos. Abrió la puerta del invernadero, haciendo un gesto al grupo joven para que entrara. Me di cuenta de que hace medio año me habría dado pavor dirigirme a un grupo de estudiantes con los ojos abiertos. Ahora, aunque algo había cambiado, me sentí decidida.
Me aclaré la garganta y comencé a explicar los fundamentos del equilibrio de nutrientes y cómo mantener el entorno estable. Les conté historias de mi antiguo trabajo en la tierra, sobre cómo solía manejar grandes reparaciones mecánicas, pero encontraba una sensación de asombro en las semillas pequeñas. Hacían preguntas. Ahora intervino ocasionalmente. Su ventaja como experta en horticultura alienígena, elogiando mi enfoque humilde. Al final, el grupo estaba realmente emocionado y prometieron comenzar mini jardines en sus dormitorios. Algunos prometieron volver la próxima semana con actualizaciones. En ese momento, me encontré usando el más grande. Sonriendo esa tarde, di un paseo con Ahora por los senderos del huerto. La cúpula superior se tiñó de un suave violeta para simular el crepúsculo. Caminábamos de la mano. Dejando que las suaves lámparas del huerto guiaran nuestros pasos, su cabello captó el resplandor, reluciendo como brasas en el crepúsculo. No hablamos mucho, solo escuchamos el tenue zumbido de los polinizadores mecánicos que flotaban entre las flores del huerto. En ese silencio, reflexioné sobre mi pasado, sobre cómo una vez creí que era demasiado vieja, demasiado rota para volver a sentir una cercanía genuina. Sin embargo, aquí estaba caminando con ella, sintiendo una silenciosa emoción en mi corazón. Finalmente, me guió a un pequeño claro cerca del borde del huerto, el lugar donde el cristal de la cúpula se curvaba en un arco sobre nuestras cabezas, más allá de la barrera transparente. Las estrellas distantes parpadeaban en el cielo real. Me atrajo hacia sí. Su presencia cálida. ¿Vas a seguir plantando cosas? ¿No eres tú?, preguntó con su voz suave. Solté una suave risa. Creo que sí. Es quien soy. Aparentemente, se apoyó en mi hombro y exhaló. Contenta. Gracias. Por mostrarme que mi invernadero podía ser más que un lugar para esconderse. La rodeé con un brazo por la cintura y me recordaste que no he terminado de vivir, que aún puedo encontrar alegría. Nos quedamos en ese momento de tranquilidad un buen rato hasta que las luces del huerto comenzaron a atenuarse, indicando el anochecer. La acompañé de regreso al invernadero antes de separarnos. Ella presionó su frente suavemente contra la mía, una señal de intimidad entre su gente. Me di cuenta de que mi pecho se agitaba y sentí una calidez en el estómago similar a las veces que Tilda y yo bailamos una vez en nuestra cocina. Pero esto era nuevo, no eclipsado por el dolor, estaba vivo, brillando con posibilidades. En los meses siguientes, convertimos ese invernadero en un centro comunitario. Colonos jóvenes, jubilados, trabajadores exhaustos, todos fueron llegando poco a poco. Algunos solo querían ver si los rumores de que este era el invernadero dirigido por un cuidador extraterrestre y un viejo mecánico terrestre con un don para hacer que las plantas hicieran maravillas. Otros querían semillas reales o consejos para una vida mejor. Nunca los obligamos a quedarse, pero muchos sí, encontraron algo. En ese rincón de vegetación, lo hicimos. Trasladé mis últimas cosas de mi pequeña vivienda a un desván cerca del invernadero. Mi razón oficial era mantener mejor los sistemas mecánicos de la estructura. Pero, seamos sinceros, quería estar cerca de Ayora. En algún momento, codirigimos la planta a tiempo completo. Horticultura avanzada. Me encargaba de la parte mecánica y daba clases sobre pimientos o poda estilo tierra. Decoramos un rincón con fotos, las suyas de su antiguo grupo escolar y algunas nuevas con niños de la zona. Las mías del antiguo jardín de rosas de Tilda, además de algunas instantáneas nuevas que Ayora insistió en tomar mientras trabajábamos codo con codo. Regalábamos plántulas a quienes las necesitaban, las vendíamos baratas a quienes podían pagar y solo les pedíamos que volvieran y compartieran su progreso. Se corrió la voz y pronto tuvimos un programa no oficial: cultivar, cuidar, cultivar la paciencia. Ese lema quedó garabateado en un letrero improvisado cerca de la puerta. No era elegante, pero nos cautivó. A veces organizábamos pequeños días de la cosecha para que la gente recogiera pimientos. Hierbas o racimos de frutas alienígenas que cultivábamos después, nos reuníamos alrededor de mesas desvencijadas,
Preparábamos té e intercambiábamos historias. Los colonos mayores se reían del clima de la tierra o de algún fiasco que una vez afectó sus antiguas carreras. Los más jóvenes hablaban de esperanzas que siempre me hacían sonreír. Una vez nunca me imaginé liderando discusiones grupales, y mucho menos con un horticultor alienígena a mi lado, pero ahí estaba el día que finalmente me di cuenta de que era genuinamente feliz otra vez. Se lo dije a Yur, así que estaba podando un árbol de hojas remolino, encaramada en una pequeña escalera, miró hacia abajo parpadeando realmente feliz, repitió una suave maravilla en su voz. Sí, dije aclarándome la garganta, no pensé que fuera posible después de todo, pero tú y este invernadero, no solo estoy pasando el tiempo, en realidad estoy viviendo. Bajó las tijeras, bajando. La calidez en sus ojos hizo que mi corazón diera un pequeño vuelco. Es mutuo. Tú. Sé que nunca pensé que volvería a abrir mi mundo a los demás, pero contigo me sentí segura. Di un paso adelante y le toqué suavemente la mejilla. Podemos seguir creciendo. No hay límite para lo que podemos cultivar. Se inclinó hacia mi palma. No hay límite en absoluto. Sellamos ese sentimiento con un beso suave y pausado. Allí, entre las hojas que se arremolinaban y el suave aroma a tierra para macetas fuera del huerto. El domo estaba tranquilo. El día se estaba acabando por dentro. Me sentía más viva que en años. Ha pasado casi un año desde la primera entrega de tierra. Ayora y yo dirigimos oficialmente el invernadero juntas. Reconocidas por la Junta de Decaleny, damos clases todos los fines de semana para enseñar a la gente cómo cuidar plantas que reducen el estrés, producen oxígeno o simplemente aportan belleza a los espacios vitales. Mis pimientos son un éxito local. Incluso los esparcí con una de las especies exóticas de Ayora para crear una nueva variedad de pimiento que sabe dulce al principio y luego se vuelve ligeramente picante. Nota: a la gente le encanta. A veces me veo reflejada en un hombre de unos 50 años con algunas canas. Un poco encorvado sobre mis hombros, pero con una chispa en sus ojos que es completamente nueva. Tilda nunca hubiera querido que me encogiera de tristeza. Creo que tal vez me llevó viajar a una colonia lejana, conocer a un horticultor extraterrestre y luchar contra una tormenta de invernadero para darme cuenta. Pero más vale tarde que nunca, ahora. Bromea con que deberíamos patentar mi técnica de bonsái de pimientos, pero sigo diciéndole que no se trata de dinero ni de patentes, se trata de alegría. Repartimos los pimientos libremente. Aceptamos ayuda voluntaria o donaciones de suministros que se canalizan directamente para que el invernadero florezca y seguimos añadiendo nuevos rincones. Ella me dio una zona entera para moldear a mi gusto, así que he empezado a recultivar rosas. Rosas terrestres a partir de semillas que me envió una amiga. Quiero ver si puedo mantenerlas vivas en este clima. Tal vez sea simbólico retomar donde se quedó el jardín de rosas de Tilda, pero creo que también se trata de forjar algo nuevo en memoria de un viejo amor sin ignorar el nuevo amor que a veces tengo delante. Amigos, me preguntan si pienso volver a la tierra para reincorporarme a la fuerza laboral mecánica. Ahora que todavía estoy lo suficientemente sano, declino cortésmente. Este es mi lugar, este invernadero, esta gente, este nuevo sentido de propósito. Y sí, la colonia llama. Ayora, la sabia cuidadora, pero es mucho más. Es mi compañera, mi amiga, la chispa que necesitaba. Ella es quien me enseñó. No soy demasiado viejo para sentir amor. Solía pensar que la jubilación era el final del camino, pero resulta que solo era el comienzo de una nueva temporada. No puedo contar cuántos pequeños errores o deslices divertidos hemos tenido, desde identificar mal el fertilizante alienígena hasta inundar accidentalmente la mitad del invernadero cuando estropeé una válvula de riego, pero cada desafío nos acercó más. Aprendimos que cultivar cosas nunca es ordenado ni lineal, a veces es desordenado, a veces es doloroso, pero la recompensa está en ver florecer una nueva vida en una semilla, en una amistad o en un corazón sanador. Vine a esta luna a descansar, pero ella me recordó que no nos jubilamos. Amor de la vida, simplemente empezamos a plantar de nuevo y si eso significa persuadir a pimientos,
rosas y bonsáis alienígenas para que crezcan juntos bajo el mismo techo de invernadero. Bueno, eso me suena perfecto porque al final, ya seas humano o alienígena, de 70 o 17 años, roto o sanando, todos compartimos la misma verdad. La vida sigue creciendo si la dejas, y a veces todo lo que se necesita es un invernadero cálido, una mano paciente con las raíces y alguien que te invite a entrar. Cuando todos los demás simplemente pasan de largo.